Ok, repitiendo. La correlación puede ser perfecta y positiva o puede ser perfecta y negativa dependiendo si se acerca más a -1 o a 1. ¿Cuál es lo ideal dentro del análisis de portafolio? Que mientras más cercana a -1 esté, mejor. ¿Ok? Mientras más negativa sea la correlación o más baja sea la correlación, mejor, porque quiere decir que el portafolio está diversificado, que es lo que quiere decir aquí abajo. En el caso cuando la correlación es perfecta y positiva, no se logra la diversificación de activos, ya que siempre a mayor retorno habrá mayor riesgo, que era lo que hacíamos ayer aquí. Rendimiento esperado del portafolio, desviación estándar del rendimiento del portafolio. A mayor rendimiento del portafolio, ¿verdad? Mayor desviación estándar del rendimiento del portafolio, mayor será el rendimiento. ¿Ok? Entonces dice acá, también es posible diversificar cuando la correlación sea negativa, pero no perfecta. Y más aún cuando no sea negativa, pero distinta de 1. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿qué es lo ideal aquí? Que la correlación sea lo más negativa o lo más baja posible entre los activos que tengo dentro del portafolio. Y después viene el portafolio de mínima varianza. ¿Ok? Es el portafolio donde el tramo ineficiente se encontrará en menor riesgo, una mayor rentabilidad, mientras que el tramo eficiente estará dado por un menor riesgo y una menor rentabilidad. De eso es lo que se quiere. Entonces, para calcular el portafolio de mínima varianza, se aplica la siguiente fórmula. Esa fórmula que está allí, que sería la varianza, ¿verdad?, de los precios del activo 2, en este caso activo B, menos la covarianza de los dos activos sobre la varianza del activo 1 más la varianza del activo 2 menos 2 veces la covarianza de ambos activos. De eso es ¿qué quiere decir mínima varianza? ¿Cuál es el portafolio de mínima varianza? Si yo tengo un cuadro, una matriz, como esta, por ejemplo, que les voy a mostrar ahorita aquí rapidito en Excel. Por ejemplo, me voy a ir aquí a Excel y crear una hoja. Y yo aquí tengo activo A, activo B, y activo C. Si tengo allí estos tres, entonces yo agarro y hago esto. Copiar, pegado especial, transponer. Y voy a construir una matriz. ¿Cuántas posibles combinaciones hay allí? Diferente, ¿no? Porque se supone que esta diagonal principal va a ser toda 1, porque es el mismo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían los valores que me van a dar aquí? Serían de la triangular inferior, estos dos valores que están aquí. Es decir, aquí sería A con B, aquí sería, perdón, B con A, que es lo mismo A con B, ¿no? Aquí sería C con A. Y aquí sería C con B. Igualmente, aquí sería, ¿verdad?, A con B, que es lo mismo que B con A, ¿ok? El mismo valor. Aquí sería, en los micrófonos, por favor, A con C, y aquí sería B con C. Entonces, esto que está aquí es la parte que yo voy a analizar. Entonces, ¿qué es lo que cuántas comparaciones tengo allí? Yo 3. Entonces, yo lo que hago es que hago esta estimación que está aquí, voy a hacer varias estimaciones de varianza mínima, y esto lo que me va a permitir es seleccionar cuál de esas 3 posibles combinaciones, es decir, A con B, B con C o A con C, cuál de esas 3 es la que tiene mínima varianza de riesgo, ¿ok?
y mínima varianza de rendimiento. Entonces, ese sería el portafolio de mínima varianza. Eso es lo que se aplicaría en este caso. ¿Ok? Y a esto lo veíamos ayer, a mayor rendimiento, a mayor desviación, mayor es el rendimiento. ¿Ok? Esto que está aquí es el rendimiento, la desviación del activo 1, que es el que genera mayor rendimiento, y la desviación del activo 2, que genera mucho menos rendimiento. Y la rendición, fíjense, tenemos un activo riesgoso, que es el 1, con un activo poco riesgoso, como es el 2, me va a dar en este caso, me va a dar 4.22, ¿verdad? Me va a dar el riesgo de la cartera de los dos activos me generan el riesgo de los dos activos me genera un riesgo promedio de 4.22, es decir, entre 5.3 y 1.7 de riesgo de rendimiento que me genera cada uno en base a un riesgo de 1.3, como está aquí, y perdón, de 3.49 y 5.04 me genera un rendimiento, un riesgo de cartera del 4.22, un rendimiento de cartera, perdón, de 4.22% con una desviación del 2.4. Pero ahora surge un nuevo valor que está aquí, el 2.6. ¿De dónde viene ese 2.6? Ese 2.6 viene, es el que se calcula con la varianza mínima, que es decir, cuando se estima la varianza mínima que está aquí. Disculpe que le interrumpa, pero yo veo aquí nomás en lo de Excel. Ay, pero ¿por qué no abren la boca? Por eso le estoy diciendo. Por eso, de una vez, porque a veces entre tantas cosas a mí se me pasa. Ok, dele, pues ya lo vamos a hacer. Aclárenme, pues yo estoy hablando y ustedes no están entendiendo nada porque no estoy mostrándoles nada. Entonces, hay que volver a repetirnos, perdemos tiempo ahí. ¿Se ve ahora? Sí, profe. Ok, gracias. Ok, entonces hablábamos de este portafolio en mínima varianza. Este MB que vemos aquí es este que está aquí. MB 2.6. Es decir, que estamos diciendo que el portafolio de mínima varianza, ¿verdad? De mínima varianza es el 2.6% en cuanto a el rendimiento que me puede generar, 2.6%. Pero ya sabemos que dio 4.22 porque ayer lo hicimos desde aquí. Ayer hicimos esta medición. Con esta medición que hacíamos del peso del activo A, que es 70%, por el rendimiento que genera ese activo, la rentabilidad, más el 30%, que es la inversión en el activo B, por el rendimiento generado por el activo B, eso me va a generar 4.22%, que es el rendimiento de la cartera. Ahora, la desviación de eso me genera 2.48, que es lo que está aquí. Por eso es que aquí vemos 2.4, que sería 2.5 más bien, con 4.22. Aquí está la gráfica. Y obviamente, esto que está aquí, el 5.04, que está acá, de desviación con 5.3, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de aquí. 5.04 y 5.3%, ¿verdad? En el caso del activo 1. Y en el caso del activo 2, tenemos acá 1.7 y 3.49. Aquí está, miren. La varianza y la desviación. Aquí nos dan en la tabla. 5.3, 5.04, 1.7, 3.49. Aquí está. 5.04, 5.3, 3.49, 1.7. Y 4.22 con 2.4%, que se sacó de acá, que es 2.48. Sería 2.5 más bien. Aquí hay un errorcillo aquí. Entonces aquí sería 2.5%, porque dio 2.48, si redondeando una cifra es 2.5. Y el vértice, que prácticamente sería el portafolio de mínima varianza, el MB, que sería el vértice de esta curva, de esta parábola que se describe acá, se obtiene de esta fórmula. De esta que está aquí. De esta fórmula se obtiene el portafolio de mínima varianza. ¿Qué quiere decir ese portafolio? Ese portafolio de mínima varianza es el portafolio donde el tramo ineficiente se encontrará en menor riesgo, ¿verdad?
y una mayor rentabilidad, mientras que el tramo eficiente estará dado por el menor riesgo y menor rentabilidad. O sea que el tramo eficiente va a quedar como siempre debe quedar, mientras que el tramo ineficiente va a tener un menor riesgo, pero una mayor rentabilidad, es decir, lo ideal. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué sería? Bueno, que en este caso sería, en vez de ser el retorno o el rendimiento del portafolio, en vez de ser 4.22, va a ser 2.6%. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? La nota dice, los resultados expuestos en este gráfico son los correspondientes al ejemplo número 1. Se conoce como frontera eficiente al tramo que va desde MB hasta el activo 1. Es decir, todo esto que va de aquí a aquí. Esa es la frontera eficiente. ¿Ok? Y el portafolio de mínima varianza es preferible a cualquier combinación que esté en el tramo ineficiente que va desde MB hasta el activo 2. Es decir, de aquí a aquí va el tramo ineficiente, mientras que de aquí a aquí va el tramo eficiente. Eso es lo que nos quiere explicar acá. Del punto MBD, que sería el portafolio de mínima varianza, hacia el activo más riesgoso, este tramo que está acá es lo que se conoce como la frontera eficiente. Y esto que está acá, como el tramo o la frontera ineficiente que va de MB al activo 2. Eso tenemos que saber. Entonces decimos acá, la frontera de posibilidades de inversión es el tramo desde MB hasta la parte superior gráfica. Es decir, de aquí a aquí es que la inversión nos da mejores resultados. Y si aquí lo que se encuentra dentro de la frontera son el conjunto de combinaciones posibles de inversión entre los dos activos. Es decir, las posibles combinaciones de cuánto voy a colocar en A y cuánto voy a colocar en B. En este caso estamos distribuidos 70% para el activo A y 30% para el activo B. Entonces, riesgo específico es el riesgo propio que presenta todo activo financiero y este puede ser eliminado a través de la diversificación de un portafolio de activos, en un portafolio de activos. Riesgo sistémico, otro concepto, aquí tenemos 3 conceptos, también conocido como el riesgo de mercado. Este riesgo no se puede diversificar porque está en el sistema y afecta a todos los activos de alguna u otra manera. Y el riesgo total es el riesgo específico más el riesgo sistemático, sistémico. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ejemplo de riesgo específico. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo estamos en un riesgo específico y cuándo estamos en un riesgo sistemático o sistémico? ¿Cómo lo sabemos? Por la covarianza. ¿Ok? Por la covarianza. Si la covarianza entre los activos que tenemos, ¿verdad? Y aquí tenemos la varianza de rendimiento. Entonces, si tenemos la varianza de rendimiento y tenemos la covarianza, que también nos da un valor, ¿verdad? En términos porcentuales, si está entre la covarianza, por encima de la covarianza, estamos hablando de un riesgo específico que puede ser diversificado. Y si estamos por debajo de la covarianza, entonces estamos hablando de un riesgo sistémico, que ya eso no depende de una diversificación del portafolio, sino que es producto del mismo mercado donde se está ofertando, donde se adquirieron esos activos. Entre mayor es el número de activos, más se disminuye el riesgo específico. Por eso es que no es colocar todos los huevos en una misma canasta, sino colocar los huevos en diferentes canastas. Si se llega a romper una de las canastas, son pocos los huevos que se pierden. Si se colocan todos los huevos en una misma canasta, se rompe la canasta, se pierden todos los huevos, como diría el refrán. Entonces dice, así es. Entonces dice acá, así solo quedaría el riesgo sistemático, en el cual no se puede diversificar. La varianza del portafolio disminuye a razón de una mayor cantidad de títulos que la conforman con un límite de riesgo sistémico. ¿Ok? Y obviamente lo que ya habíamos dicho, a mayor desviación, mayor riesgo. Entonces, un activo libre de riesgo, como su nombre lo dice, este activo no posee riesgo. Por ejemplo, las letras del Tesoro norteamericano, esos son activos que no tienen problemas de riesgo. Y sin embargo, la tasa que están pagando es del 3-4%. Pagan interés. Obviamente, pues, si no, ¿quién coloca plata allí? Pero obviamente que tienen el riesgo muy bajo porque están garantizados
por las reservas de oro monetario más grandes del mundo que están en posesión de los Estados Unidos. Que es lo que no se dice a veces, que dicen que el dólar es una moneda falsa, sobre todo los zurdos dicen que es una moneda que no existe. Y hay gente que ha escrito hasta libros diciendo esas barbaridades, y resulta ser que cuando la quedó de Bretton Woods en el 44, los gringos ganaron la batalla imponiendo el dólar como moneda de intercambio comercial a nivel global, porque tenían el 80% de las reservas de oro, y siguen teniendo la mayor parte de las reservas de oro en el mundo, y por eso mantienen el dólar, que todavía se utiliza en el 88.3% de las transacciones que se hacen a nivel global, según las cifras del 2019. Entonces, volviendo al tema del portafolio óptimo, un concepto muy bueno, es aquel portafolio de activos riesgosos que para un mismo nivel de retorno, ¿verdad?, presente menor riesgo en comparación a cualquier otra combinación de activos dentro de la frontera de inversión. Entonces, ¿qué llamamos nosotros la frontera de inversión? Ya nosotros lo decíamos, lo ideal, desde el portafolio de mínima varianza hacia el activo de mayor riesgo. Esto que está aquí es la frontera eficiente, ¿verdad? Y esto que está aquí, RF, ¿qué quiere decir RF? Activo libre de riesgo. Es decir, este paga un rendimiento, no tiene desviación, no hay variación en los precios. Los activos se dicen que son libres de riesgo cuando la variación del precio es mínima, es despreciable, pues, como en términos estadísticos. Entonces, son activos que mantienen el mismo precio. Entonces, al mantener el mismo precio, obviamente no hay desvío. Y al no haber desvío, entonces mantienen una rentabilidad, como les explicaba ahorita. Entonces, por consiguiente, son activos libres de riesgo, que eso es lo que se llama price free, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que significan las siglas RF. Entonces, aquí hablábamos ahorita que esta es la frontera eficiente de inversión. Y entonces hablábamos de la línea de los mercados de capitales, que es una línea tangente que toca la zona del libre, toca la frontera eficiente, pero parte desde el porcentaje o la rentabilidad pagada por el activo libre de riesgo hacia arriba, un ángulo de 45 grados, y la línea es tangencial a la curva de la frontera eficiente. Y la línea 1. Entonces, fíjense lo que dice acá. O, que es esto que está aquí, representa el portafolio óptimo. ¿Ok? Entre RF y O, es decir, entre este punto y este punto, ¿verdad? Y esto que está aquí, por cierto, esto se calcularía como la máxima tasa de crecimiento, en este caso, del rendimiento en función del desvío. Pero bueno, eso es una cuestión matemática, después explicamos eso. Entonces, esto que está aquí sería RF y O. El inversionista invierte parte de su riqueza en el activo libre de riesgo y el resto en el portafolio óptimo. En cambio, a la derecha, de cero, es decir, de aquí para acá, ¿verdad? Porque de aquí para acá es lo que llamamos nosotros entre RF y O, es decir, de aquí a aquí, que sería todo esto que está acá, es lo que llaman el portafolio óptimo. Y el inversionista invierte parte de su riqueza en el activo libre de riesgo y el resto en el portafolio óptimo. En cambio, a la derecha de O, fíjate, es decir, de aquí para allá, ¿verdad?, pide prestado a la tasa libre de riesgo para invertir más de un 100% del portafolio óptimo. Es decir, como aquí no hay riesgo, ¿verdad?, el rendimiento es bajo, ¿ok?, pero no hay poco riesgo. Mientras que hacia allá, hacia el lado derecho, hay más desvío, hay más riesgo, pero el rendimiento es mayor. Entonces ahí coloca la otra parte del dinero. Es decir, que esta zona de aquí, ¿verdad?, este polígono de aquí, ¿verdad?, simple y llanamente me indica la zona, aquí uno baja una recta, sería la zona de libre riesgo y del portafolio óptimo. ¿Ok? Mientras que las de aquí para acá sería la zona donde hay mayor nivel de riesgo, pero donde se obtienen los mayores niveles de rendimiento. Entonces, eso sería eso. Entonces, conclusiones.
Y ya con esto la teoría para mañana arrancar la práctica, mantener un portafolio de activos lo suficientemente grande y con covarianzas negativas. ¿Qué quiere decir una covarianza negativa? Que no hay relación de dependencia. Ya les voy a mostrar algo acá. Que está ahí mismo en la presentación. Así es que se interpreta la covarianza. Si la covarianza es mayor a 0, hay dependencia directa positiva. Es decir, a grandes valores de X se obtienen grandes valores de Y. Estamos hablando de los activos A y B en este caso. Si la covarianza es 0, se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos variables estudiadas. En este caso, el activo A y el activo B. Y si la covarianza es menor a 0, hay dependencia inversa o negativa, que es lo que se busca. ¿Por qué? Porque cuando yo llego aquí, ¿qué es lo que hago yo aquí? Si tengo $1.000.000, del 0 en los activos, la combinación de activos que hay desde RF hasta este punto, en este polígono que está aquí, voy a tomar una combinación de esos activos. ¿Para qué? Para invertir, digamos, $500.000, si tengo $1.000.000. Y los otros 500.000 los voy a colocar en una combinación de activos que vaya desde el punto 0 hasta este punto que está acá, llamémoslo el punto libre mercado de capital. Entonces, diversifico colocando en una combinación de activos poco riesgosos con una combinación de activos riesgosos. Eso es lo que explica allí. Y obviamente, esto es lo que explica la covarianza, ¿no? Que entonces entre las dos inversiones debe haber una covarianza negativa. ¿Okay? Vámonos seguimos con las conclusiones. Dice aquí, solo persiste el riesgo sistemático en una cartera grande de activos. El portafolio óptimo es aquel que para un mismo retorno presenta el menor riesgo entre todas las combinaciones de activos disponibles en la frontera de inversión. Por eso en el artículo que les mandé a leer de la metodología de toma de decisiones para la inversión en función de la teoría de portafolio, ahí habla del modelo CAN. Y el modelo CAN precisamente de valoración de activos reales es un modelo que si bien lo van a conocer teóricamente y una aplicación que se le da en el artículo, ese modelo se utiliza para valorar cuál es el mejor portafolio, ¿verdad? Y en función de eso, cuál es el portafolio ideal para colocar el dinero. Y eso es otro método, pero eso se da ya a nivel de maestría. Por acá, para estos efectos, no. Entonces, ese es un ejemplo clásico. Entonces dice acá, este se encuentra, ya va, voy a mover esto de acá. Este se encuentra al construir la línea del mercado de capitales a través de un portafolio que está conformado por un activo libre de riesgo y un portafolio de activos riesgosos, que es lo que acabo yo de explicar. No siempre un inversionista mantendrá el 100% de su riqueza en el portafolio óptimo, pues sus preferencias por el riesgo lo harán inclinarse por más o menos riesgo. Muy adverso al riesgo mantendrá un porcentaje menor en el portafolio óptimo. ¿Ok? Y el resto en el activo libre de riesgo. Ok, esto fue lo que vimos ayer, lo que estábamos viendo de las fórmulas de retorno de inversión. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el primer ejercicio, ¿no? Sencillito en estos 7 minutos que nos quedan. Supongo aquí, o por lo menos antes de irlo para allá, ¿qué es la fórmula ROI? ¿Qué significa ROI? Rendimiento sobre la inversión. Eso es lo que significa rendimiento o retorno sobre la inversión, que serían los ingresos generados menos la inversión realizada sobre la inversión realizada por 100. Eso me da el ROI. ¿Ok? Eso es lo que me da el ROI, por si acaso. Pero bueno, vamos a este caso. Suponga que usted posee un portafolio que tiene $1.900 invertidos en la acción A y 2.300 en la acción B. Si los rendimientos esperados de estas acciones son 10% y 15% respectivamente, ¿cuál es el rendimiento esperado del portafolio? Entonces es muy sencillo. Si yo tengo invertido 1.900 en A y 2.300 en B, ¿cuánto es la inversión total? 4.200. Entonces, ¿cuánto representan en términos de peso cada activo?
El activo A sería 1.900 entre 4.200 y el activo B sería 2.300 entre 4.200. ¿Cuánto me da eso? 0,4524 y 0,5476. Ahora, nos están dando el rendimiento esperado de las acciones, que sería 0,10 y 0,15. Pero ahora, ¿de dónde sale ese 0,10 y ese 0,15? Ese 0,10 y 0,15 sale de la variación promedio, que es lo que les voy a enseñar yo a calcular mañana. Si yo tengo todo un conjunto de precios, ahorita mismo se puede, rapidito. Si yo tengo acá, ya lo voy a tomar en cuenta acá. Ya lo voy a anexar al... Ok. Ya lo voy a agregar a la plataforma. Fíjense, si yo tengo aquí esto que está acá, esto sería el total. ¿Cómo determino yo el rendimiento de este activo? ¿Cómo lo determino yo? Muy sencillo. Yo agarro aquí, me veo mes y año, mes y activo, ¿verdad? Y me voy aquí. Copiar. Y entonces yo acá, me voy aquí y lo coloco, o aquí mismo, aquí tengo yo el ejemplo, ¿eh? Sin ir muy lejos. Voy a borrar esto. O coloco aquí. ¿Verdad? Tengo esto acá y yo grafico. Entonces yo aquí lo que agarro es, para determinar la rentabilidad de este activo, es agarro esto. Igual, abro paréntesis, sería el precio presente menos el precio anterior entre el precio anterior. Eso me da, aquí lo expreso en porcentaje. Me da menos 0,48%, después le doy hacia abajo y ahí tengo las variaciones de todos los precios, que sería la rentabilidad. Ahora, después que yo tengo esto, ¿verdad? Agarro y calculo el promedio de estas variaciones de precio, que no es más que la rentabilidad. Entonces le digo promedio, ¿verdad? Y tomo en cuenta todos los valores que están acá. Toda esta variación. Y esta variación me da 0,89%. ¿Qué quiere decir eso? Que la variación de ese activo es 89%. Es decir, la rentabilidad de ese activo es 0,89%. Eso es lo que quiere decir. Esa es la rentabilidad de ese activo de un año. La rentabilidad promedio, 0,89%. Y entonces, si agarro otro activo y hago lo mismo y veo cuál es el que tiene menos rentabilidad. Entonces, de ahí es que sale este valor que está aquí, que sería 0,10 y 0,15. ¿Ok? Y multiplicado por lo cuánto coloqué yo en cuánto invertí. En este caso, 1.900 en el activo A y 2.300 en el activo B. ¿Y cómo calculo el retorno, el rendimiento esperado del portafolio? Muy sencillo. 0,45 por 0,1, que sería el peso de que tiene el activo en el portafolio, que en este caso es 0,45, redondeando dos cifras, por 0,10, que es la rentabilidad esperada por ese activo, que fue la que les expliqué ahorita cómo calcularlo en Excel. Y en el otro sería 0,55 por 0,15. ¿Cuánto me va a dar toda esta operación? 0,13. ¿Qué quiere decir eso? Que el rendimiento del portafolio es 13%. Si se dan cuenta, el 13% es un punto medio casi entre el 10% y el 15%. El punto medio sería 12,5, exactamente sería el punto medio aquí. Pero resulta y acontece que el activo B, que es donde hay mayor nivel de rentabilidad, es donde está colocada la mayor cantidad de dinero y por ende es más tendiente a la rentabilidad de este activo, el portafolio, que a la rentabilidad de este activo. Entonces ya con eso nosotros hemos cerrado hoy la actividad, ¿verdad? De lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? La clase del día de hoy. Y
espero pues que les haya gustado. Déjenme ver aquí. Que son tantas cosas que uno se vuelve loco. Profe, una consulta. Dime, mi amor bello. Los trabajos que envío junto a la evaluación, ¿son grupales o es individual? Pues ahí, como a ustedes les gusta, todo es, a excepción de uno, que hay que hacerlo individual, que creo que es el del video, ¿verdad? Y el resto son en grupos de 3. No pueden ser grupos más de 3. Hay uno solo individual. ¿Ok? Entonces es importante. O sea que la autoevaluación es grupal. ¿Qué, mi amor bello? Hay una autoevaluación ahí. Bueno, mi amor, una autoevaluación no es un test que tienen que ustedes entregar. Un test, ese test sí lo pueden hacer grupal. Yo expliqué ayer, por eso que no podemos, o sea, anoten, ustedes no anotan, y entonces después repreguntan. No, profe, el problema es que mi internet está fallando un poco, por eso. Pero usted de paso no anota, usted tiene que anotar porque ese es el detalle. Entonces, para anotar es un problema, entonces vuelta a repetir. Ayer yo dije, con el aula virtual abierta, yo dije cómo iba a ser